Bien, excelente. Entonces, vamos a grabar la clase de hoy miércoles. De verdad muy agradecido con ustedes. Veo que bueno, se van agregando allí. Ya llevamos tres estudiantes en la clase de hoy. Como les mencionaba, vamos entonces a trabajar un poco lo que es el impuesto sobre la renta. Vamos a ver de forma práctica cómo es que se realiza ese proyecto y ese proceso de cálculo de impuestos sobre la renta desde la base real. O sea, que significa que la clase de hoy la vamos a trabajar dentro de lo que es el contexto del portal del CENIAT, viendo entonces cómo podemos ingresar a ese portal, cómo es la forma de trabajo en la vida real y cómo pueden entonces ustedes de forma práctica realizar ese proceso de la declaración de impuestos sobre la renta. Lo mismo vamos a hacer con el impuesto al valor agregado cuando corresponda, que forma parte del contexto de tributación 2, y también con el impuesto de grandes patrimonios, que es otro de los que vamos a ver, y el impuesto de grandes transacciones financieras. Siempre me gusta que ustedes tengan la información práctica de cómo se hace eso en el momento real. No sabemos, ya están próximos a salir y necesitan ustedes tener una realidad de cómo se hace ese proceso. ¿Ok? Bien, vamos entonces a iniciar. ¿Se ve la pantalla compartida? Pregunto. Sí, profe. Sí, perfecto, Delia. Muchas gracias. Delia. Bien, ¿qué estamos entonces mostrando en esta primera lámina? En esta primera lámina es la lámina para ingresar al portal del CENIAT. ¿Cómo se ingresa al portal del CENIAT? Pues sencillamente ustedes tienen un buscador que por excelencia siempre usamos, que es Google. Colocan allí la palabra CENIAT y la primera opción que aparece allí es la del portal del CENIAT. Entonces, de esa manera vamos a ir directamente a ese portal del CENIAT, a ese lugar donde debemos hacer los procesos declarativos. Si vemos entonces, al ingresar directamente a esa pantalla, vamos a tener allí una serie de información donde me dice inicialmente que el CENIAT depende del Ministerio para la Economía y Finanzas. Veía ayer en las noticias, porque ya de verdad que escuchar cadenas nacionales y esas cosas no, eso ya no lo puedo hacer. Un dolor de barriga muy grande que me da con eso, pero hay que ver las noticias y veía que hay una nueva ministra de Economía. Ayer nombraban una nueva ministra de Economía. Revisé a ver si era economista, pero lamentablemente no lo es abogado, tampoco es administradora y tampoco es contador público, así es que por eso seguiremos en este país al revés. El día que el Ministerio de Salud lo maneje un médico y el día que el Ministerio de Infraestructura lo haga un ingeniero y el día que el Ministerio de Economía lo haga un economista, pues creo que las cosas funcionarían bien, ¿no? Pero si no estamos haciendo lo que corresponde, estamos mal. CENIAT depende entonces del Ministerio de Economía. Además de eso, también podemos ver allí en el portal que tenemos dos opciones. Una para hacer las declaraciones de las personas naturales, dice persona natural, y otra dice persona jurídica. Además, tenemos la posibilidad, o teníamos, ahorita no actualizan mucho la página que digamos, información que está allí de hace mucho tiempo, pero debería de actualizarse las dos intendencias que existen. ¿Cuáles son las dos intendencias que existen del CENIAT? A ver, vamos a recordar eso. Creo que lo había dicho ya en clase. ¿Lo recuerda alguien? ¿Cómo estaba compuesto? Mire que aquí estoy tratando de hacer un repaso práctico. A ver, ¿alguien que se le ocurra? ¿No? Bien. El CENIAT está conformado por una superintendencia. Tiene un superintendente, en este caso es el hermano de Diosdado Cabello, David Cabello. Y ella a su vez está conformada por dos estructuras que posiblemente hasta podrían funcionar independientes. Una es la Intendencia de las Aduanas, la Intendencia Aduanera, y otra es la Intendencia Tributaria. Entonces vemos allí una opción allí donde dice aduanas y seguramente entonces esa Intendencia de Aduanas publicará todo lo que es conducente a eso. Por supuesto que todo graficado dentro de lo que es la ley de aduanas, y tenemos una opción que vemos allí en azul que tiene que ver entonces con esa Intendencia Tributaria. Significa entonces que allí vamos a ver todos los tributos que correspondan constitucionalmente al fisco nacional. En este caso estaríamos hablando de precisamente este tributo, el impuesto sobre la renta,
el IVA, el impuesto de grandes patrimonios, el impuesto a grandes transacciones financieras, algunas declaraciones como las declaraciones sucesorales que las hacen las personas en el contexto sucesoral netamente bajo la figura de la ley de donaciones y sucesiones. De una u otra forma, entonces tenemos allí más o menos esas dos divisiones. ¿Preguntas hasta ahora? Cuénteme. ¿Todo chévere? Sí, todo claro. Ok. A mí me parece que vamos bien, profe. Bien, entonces, más o menos estoy tratando de mostrarles. Supongo que algunas personas alguna vez hubieran ingresado al portal del CENIAT. Si no lo han hecho, pues la idea es empezar desde cero y tener la posibilidad de, Merly me dice que todo bien, perfecto. Tratar de que ustedes pues tengan la realidad. Y además allí aparece un icono que está en rojo que dice noticias, perdón, y hay alguna información. Generalmente eso antes lo actualizaban, ahora pues muy de vez en cuando se hace la actualización. Además hay una opción que dice allí somos CENIAT, entonces esa la utilizan los funcionarios de la administración tributaria para ingresar con sus cuentas personales. ¿Cómo funciona el portal? El portal del CENIAT funciona como a una similitud de lo que es un correo electrónico. Usted va a ingresar allí donde dice persona natural, si eres una persona natural, y persona jurídica, si eres una persona jurídica. Y vas a colocar un usuario y vas a colocar una contraseña. Eso se debe hacer de forma independiente. Cada contribuyente debe tener su usuario y su contraseña. Ingresa allí a ese lugar donde está toda la información de ese contribuyente y allí inclusive lo primero que hacemos todos los contribuyentes muchas veces es imprimir el RIF, que es el registro de información fiscal y es el que nos permite entonces demostrar dentro del marco constitucional el cumplimiento de nuestra responsabilidad o nuestro deber de cancelar los tributos correspondientes. Vamos a recordar que siempre nosotros debemos cancelar nuestros tributos independientemente de que seamos una organización empresarial o no, porque todos estamos obligados a una serie de implicaciones tributarias. Entonces, más o menos así es el funcionamiento que tenemos de el portal del CENIAT, ¿ok? Hasta ahora entonces solamente les estoy mostrando qué es lo que contiene, cuál es la información. Dentro de esa intendencia de aduanas y intendencia tributaria hay manuales, están las leyes, hay alguna información interesante. Sin embargo, en la parte superior, ahí les muestro con el cursor, no sé si se alcanza a detallar, dice asistencia al contribuyente, sistemas en línea, normativa legal. Allí podemos hacer la inscripción por primera vez si no tenemos usuario y clave. Entonces, de cierta manera, pues es la forma de el trabajo, como lo hacemos para los efectos de las condiciones tributarias venezolanas. Pasamos entonces a la siguiente lámina. En esa siguiente lámina vamos a iniciar primero como si fuéramos a hacer una declaración de una persona natural. Quiero preguntar algo. Eso sí me gustaría que más o menos me lo respondieran para yo saber cómo está el nivel académico con eso. ¿Qué diferencia hay entre una persona natural y una persona jurídica? Por favor, colabórenme con eso. Les escucho. La diferencia entre una persona natural somos todos los que estamos nosotros aquí. Usted, yo, Valeria, Delia, somos personas naturales. Las personas jurídicas son empresas constituidas por por dos o más socios y esas son las personas jurídicas. Esa es la gran diferencia. ¿Queda claro para todos? ¿Algo que quiera aportar alguna persona diferente a Jaime? Norielba. Profe, es que yo me acuerdo que una de las diferencias era que la persona natural tiene fecha de nacimiento, pero no fecha de muerte. Y la persona jurídica sí tiene fecha de caducidad. Ok, ¿O me equivoco? interesante su disertación. Vamos a aclarar un poco eso, Norielba. Y lo que mencionaba ahorita Jaime, ¿no? Norielba. Yo siempre voy anotando quiénes van interviniendo. Jaime, sí, en el transcurso de la clase. Para mí es fundamental que ustedes participen e interactuemos. ¿Qué sucede? Las personas naturales, como lo decía Jaime, de forma inequívoca, somos todos nosotros. Somos pues esas personas de carne y hueso. Recordemos que dentro de lo que es el marco del derecho actual y el derecho venezolano, pues todos los seres humanos son personas o son considerados personas. Si nosotros vamos eso un poco al contexto histórico y vamos por lo menos a lo que era el derecho romano y quienes eran considerados en el derecho romano personas, pues vamos a ver alguna
diferencia, porque en este caso podríamos ver que en ese momento algunas personas humanas no eran consideradas jurídicamente personas. Por ejemplo, los esclavos eran personas humanas que deberían de tener todos sus derechos, pero para el derecho romano no eran considerados personas. Entonces, en este caso, pues la figura va un poco en el contexto de la vía civil, en lo que es considerado en la realidad civil, en lo que es el código civil. No estamos hablando de derecho mercantil, estamos hablando casi que la base sustentable de lo que es el derecho. Y esas personas, todos los seres humanos son atribuibles como personas, las mujeres, los niños, las personas adultas. Todos entonces somos personas naturales y muchas veces tenemos obligaciones inclusive tributarias. Ustedes me dirán, profesor, un niño tendrá obligaciones tributarias, muchas veces eso puede suceder. Inclusive en el caso de el derecho venezolano, una persona se considera, para la redundancia, persona desde el momento de la concepción. Mire que estoy tratando de ser un poco histórico, pero creo que eso es cultura general interesante para tener claro esto y nunca jamás olvidarlo, ¿ok? Entonces, muchas personas son a veces consideradas desde su momento de la concepción. Significa que el momento de que fueron concebidos no han nacido, pueden ser considerados personas. ¿Quién determina eso? El Código Civil. Y dice que la condición será, primero, que ya sea concebido y segundo, que cuando nazca ese niño, nazca vivo. Si nace muerto, no puede considerarse en el derecho persona, pero si nace vivo, sí puede ser considerado persona. Y usted me dice, profe, ¿y qué tiene que ver esos contributos? Pues mucho, porque no solamente vamos a ver el contexto tributario de lo que es la ley de impuestos sobre la renta y el IVA y las empresas. Muchas veces hay el impuesto de las sucesiones y donaciones. En el caso de las sucesiones es cuando se mueren los papás o la persona que tiene un patrimonio importante y tiene, en este caso, la que queda, la posibilidad de ser heredero, la posibilidad de quedar con parte de ese patrimonio o con todo el patrimonio dependiendo de la condición específica. Ahí entonces se tiene que determinar de forma clara e inequívoca quién es persona. Entonces ahí podría suceder que hay un niño que ni siquiera ha nacido, pero que va a heredar algún dinero por parte de ese progenitor. ¿Cómo se va a determinar eso? Bueno, va a ser en el momento del nacimiento si ese niño nace vivo o no nace vivo. Entonces el acta de función desde el contexto jurídico va a ser importante. Entonces, mire que estoy tratando de irme un poco más allá para que ustedes vean la realidad. Entonces, y obviamente habrá niños entonces que los padres mueren y dejan alguna herencia y al dejar una herencia hay que hacer un traspaso patrimonial y eso implica entonces muchas veces que se haga una declaración desde el ámbito tributario y se pague una serie de dinero al Fisco Nacional, al CENIAT, porque le corresponde constitucionalmente recaudarlo al Fisco Nacional sobre ese tributo y es interesante entonces determinar quién es persona. Y mire lo interesante, porque muchas personas naturales pueden llegar a constituir una persona jurídica y como lo decía Norelma, las personas naturales pues no sabemos cuándo vamos a morir. En el caso de las personas jurídicas, nosotros también podemos determinar cuál es la fecha de nacimiento de la persona jurídica porque es el momento de la protocolización de ese documento en el registro correspondiente. Hay personas jurídicas desde el ámbito netamente mercantil y hay personas jurídicas desde el contexto civil. Les explico. Hay por lo menos algunas organizaciones denominadas asociaciones civiles. ¿Quién determina la posibilidad de constituir una asociación civil? Lo determina el Código Civil precisamente. Entonces, esas asociaciones civiles pueden ser consideradas personas jurídicas, seguramente están conformadas por personas naturales, pero funcionan dentro del contexto del ámbito civil. Y caso distinto puede ser una organización empresarial, una sociedad anónima, una compañía anónima que fue constituida con un fin netamente mercantil o un fin de comercio y también pudiera estar constituida por personas naturales. Pero puede darse el caso que una persona jurídica no esté constituida solamente por personas naturales o ni siquiera por ninguna persona natural, sino que está constituida por otra persona jurídica. O sea que puede darse el caso de que una empresa sea dueña de otra empresa, o sea, o propietaria de una serie de acciones de otra organización empresarial. Ojo, todas las personas jurídicas también entonces van a tener una fecha de nacimiento. ¿Cuál va a ser la fecha de nacimiento? La fecha de constitución, la fecha de protocolización en el registro correspondiente, ¿ok? Y ¿cuál es la otra opción? Que dentro de ese documento constitutivo
se va a colocar un tiempo de vigencia. ¿Cuánto va a durar esa compañía? Y supongo entonces que era lo que nos quería decir Norelva, que hay un tiempo, entonces sabe cuándo va a morir. Sin embargo, usted puede colocar en el momento de que constituye una organización empresarial que va a ser 10 años, que va a ser 5 años, que va a ser 20 años, pero posteriormente, al llegar ya a la fecha, pudiera decir que no va a morir la empresa, como dijo Norelva, sino que vamos a continuar realizando operaciones. Eso significa que usted puede modificar esa fecha inicial que colocó de cuál era el tiempo que tenía dentro de ese mundo de los negocios, vigencia esa organización empresarial. Si fuera organización empresarial, si fuera una asociación civil que habla del carácter civil, también entonces podría entonces darse la modificación de eso. ¿Dudas hasta ahora? Cuéntenme cómo es esa explicación. Si queda claro, ¿no? ¿Que reforzamos? Dígame. No, yo entendí todo bien. Perfecto. Entonces, Entonces, profesor. Todo bien, profe. ¿sí? Entonces, ¿qué estoy tratando de mostrarles? Estoy tratando de mostrarles que siempre va a haber una diferencia. Hay algo que quiero enfatizar un poco más. Hay personas que se dedican al comercio conforme el Código de Comercio, escúchese bien, ¿sí? Y lo hacen bajo una figura de la constitución de lo que llamamos fondo de comercio o la creación de una empresa, muchas veces lo llaman coloquialmente así, a través de un fondo de comercio o lo que se llamaría también una firma personal. El hecho de que una persona natural cree una empresa y esa empresa tenga la figura jurídica, ojo, la figura jurídica de fondo de comercio o firma personal, no quiere decir que pasa a ser una persona jurídica. Entonces viene ahí también la aclaratoria que hacía Jaime hace un momento, donde nos decía que para que sea persona jurídica debe estar constituida por 2 o más personas. 2 o más personas naturales o 2 o más personas jurídicas, porque recuerden que la jurídica puede ser constituida por otras personas jurídicas. ¿Eso queda claro, sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, aquí en esta primera opción vamos a explicar cómo hacemos la declaración de impuestos sobre la renta de personas naturales. ¿Qué van a hacer ustedes? Le van a dar clic allí donde dice persona natural y va a salir una pantalla donde solicitará entonces ese usuario y esa clave. Si no tienen RIF, allí también cuando ustedes vayan a querer hacer el proceso de registro para obtener su RIF, pueden irse a la última opción donde dicen registrarse, le dan clic allí y obviamente se va a desplazar una serie de solicitud de información de sus datos personales que van a estar siempre enlazados muchas veces con alguna data que tiene el Estado a través de los organismos gubernamentales, generalmente el SAIME, y generalmente entonces por allí va a nacer la posibilidad de la creación de esa planilla de solicitud para ir al CENIA y obtener el RIF, ¿ok? Y también está una opción allí que está superior donde dice registre, dice olvidó su información. Puede ser entonces que una persona haya olvidado su usuario y su clave y no sepa cómo ingresar al portal del CENIAT a hacer cualquier declaración que le corresponda. ¿Cuándo vamos a ingresar al portal? Cuando tributariamente tengamos la necesidad de hacer un proceso de pago al Estado por algún tributo que corresponda. Inicialmente entonces aquí vamos a colocar el usuario y vamos a colocar la clave y él me pide allí un código que se muestra allí, todo el tiempo va a cambiar como un código de verificación que pues eso ya es un tema como informático, todos los sistemas muchas veces solicitan esos códigos de verificación. Teniendo toda la información allí, agregamos la información, colocamos el usuario, colocamos la clave, agregamos entonces la información que está en el código y inmediatamente entonces vamos a ingresar. ¿Cómo trabajan ustedes? Bueno, ustedes seguramente van a ingresar a lo mejor para declarar ese fondo de comercio que tenía la persona o esa firma personal y entonces pues tienen según una plantillita de Excel con los nombres y las claves de las empresas para poder entonces copiarlos y pegarlos y agregarlos allí. Caemos entonces acá a donde está el portal del CENIAT. Al momento de que ustedes le den con la información y le digan aceptar, inmediatamente la pantalla va a ser modificada y va a ingresar allí a ese lugar donde se pueden hacer todos los procesos declarativos. Si ven en la parte superior dice el nombre de la persona a quien se le va a hacer la declaración, pero tenemos allí 4 opciones interesantes. Una se refiere a los procesos tributarios, que son todos los tributos que pueden hacerse o declararse a través del portal del CENIAT. Tenemos también
una opción que dice procesos aduaneros. Allí se van a hacer todas las declaraciones que corresponden a la Intendencia Aduanera. Si estamos hablando que es un agente de aduanas y va a hacer un proceso de nacionalización, en fin, va a hacerlo a través del portal. También tiene la opción específica para el trabajo correspondiente. Y si estamos entonces buscando la forma de consultar una declaración de las que ya anteriormente hemos realizado a través del portal, entonces está esa tercera opción de consulta. Y además está la última opción que habla de servicios al contribuyente, donde podemos hacer la renovación automática muchas veces del RIF, podemos actualizar datos del RIF, en el caso de las compañías anónimas si cambiamos dirección o alguna cosa de esas, pues saldrá una planilla y vamos a tener 30 días entonces para llevarla al CENIAT para hacer la actualización correspondiente, pero todas esas opciones de actualización las vamos a hacer ahí a través donde dice de la opción de servicios al contribuyente, la última opción. Vamos a ingresar inicialmente donde dice procesos tributarios y se desplaza una serie de tributos que van a ver allí. Vamos a revisar cada uno de ellos. Uno de esos es la declaración de impuestos sobre la renta, que es la que pretendo tratar de explicar el día de hoy. Adicionalmente, también podemos hacer declaraciones como la declaración de IVA. Hay momentos en los cuales hay contribuyentes que están en territorios de baja imposición fiscal. Uno de los ejemplos claros es Margarita. Entonces, quienes estén en Nueva Esparta tienen algunas exenciones tributarias y harán las declaraciones bajo esa condición. Tenemos otra opción que dice IGTF. Eso hace referencia a los impuestos de grandes transacciones financieras o lo que un tiempo atrás o hace mucho tiempo atrás se llamaba impuesto al débito bancario. También tenemos entonces la posibilidad de hacer declaraciones de IVA y bienes exentos o exonerados. Tenemos la opción de evites de azar cuando estamos hablando de casinos o empresas que se refieran al objeto de apuestas. Igual pasa con las empresas de loterías, tienen la opción porque son tributos completamente diferentes. Además, tenemos la posibilidad de hacer las declaraciones de percepción o retención a terceros, retenciones de IVA, también se va a hacer por este mismo lugar de procesos tributarios, retenciones de IVA para proveedores, retenciones de IVA normales y las retenciones de impuestos sobre la renta. Cada una muchas veces desplaza una opción. Por ejemplo, en el caso de la retención de impuestos sobre la renta, hay retenciones que se hacen cuando se venden acciones, hay retenciones que se hacen cuando realizamos el procedimiento mensual conforme a lo que es el decreto 1808, que presumo que también debieron haber visto esa primera parte en tributación 1. De todas maneras, vamos a reforzar algo en tributación 2. Y en la parte superior vamos a tener la opción de declaración de impuestos sobre renta. También tiene una flechita porque puede desplazarse. Tenemos dos tipos de declaraciones de impuestos sobre la renta, la declaración definitiva y la declaración estimada de impuestos sobre la renta, que seguramente también tuvieron que haber revisado el año pasado. De todas maneras, la idea de hoy es hacer un repaso de esa información, explicando que esa declaración estimada se refiere a esa declaración que debo hacer de forma anticipada, ese pago anticipado, y la declaración definitiva significa que es esa que generalmente se hacen las personas que tienen calendarios normales del 1 de enero al 31 de diciembre y deben hacerse los 31 de marzo, excepto por supuesto de que sea un contribuyente especial y tenga un calendario específico. Cuando hablamos de contribuyente especial nos referimos a que una persona natural o una persona jurídica pudiera llegar a ser calificado por la Administración Tributaria, por el CENIAT, como contribuyente especial. Si esa persona es calificada como contribuyente especial, va a tener un calendario especial que es el que debe ser utilizado para las declaraciones correspondientes. ¿Dudas hasta ahora? Pregunto. No, profe, por aquí no hay ninguna. No, profe. Bien, continuamos. ¿Va bien la metodología? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? No sé tampoco cómo vamos. No, súper bien. Sí, bien. Okay. Bien, profesor. Ok, bien. Aquí tengo el chat. Dice todo bien, profesor Jorge. Gracias, Jorge. Seguimos entonces. Vamos a darle opción al siguiente. Vamos a ver como si fuéramos a ingresar a donde dice declaración de impuestos sobre la renta, que es lo que pretendemos explicar el día de hoy. Y como les decía hace un momento, se va a desplazar la posibilidad de hacer una declaración definitiva o una declaración estimada. Queda claro que es declaración estimada y definitiva, ¿sí? La estimada es la que se hace de forma anticipada, ¿ok? Eso está plasmado en la misma ley de impuestos sobre la renta y nosotros tenemos que hacerla dentro de ese primer momento para tratar de cancelar. No todo el mundo tiene la necesidad de hacer declaración estimada
solamente algunos contribuyentes dependiendo de las ventas que se tenían en el ejercicio anterior, pero sí tenemos entonces todos la obligación de hacer la declaración definitiva. Ojo, algo que debemos tener siempre claro, siempre tenemos la obligación de declarar. Lo que no tenemos es la obligación de realizar los pagos, pero sin embargo la profesora les mencionaba que había una cantidad de unidades tributarias para que fuera obligatorio declarar. ¿Alguien recuerda eso? ¿Cuántas son? 1.500 unidades tributarias, me dice Merly. Exactamente, entonces hablábamos de un mínimo. ¿Cuánto vale la unidad tributaria? ¿Qué valor tiene en este momento? ¿Lo saben? A ver, en Google rapidito busquen cuánto vale la unidad tributaria hoy. Y la vamos a multiplicar por 1.500, por favor. ¿20.000? 20, no sé, profe. Bueno, pero vamos a buscarla. No tienen un teléfono allí para buscarla. Solamente colocan valor de la unidad tributaria. A ver cuánto sale. Estamos en una metodología de trabajo diferente. Sí, 20.000, pero es que 20.000. la Ah, bueno. reconversión y todo, no entiendo. Ajá. Sí, sería como 20 bolívares, que no la actualizan desde abril. 20.000 o eran 20 millones. no, era como 0.20 porque es que eso, exacto, no entiendo. Ah, ok. Sí. Aquí O tengo algo en el chat. 0.020. 0.020, dice Jorge. Ok, correcto. Mire lo interesante de que las cosas las investiguen ustedes, así sean cosas tontas, ¿no? Pero lo que me sirve es esa didáctica de aprendizaje, ¿ok? Ajá, y si es 0.20, multipliquémoslas por 1.500 para ver cuánto es. 3 bolívares. ¿Cuánto? 3 bolívares. Ajá, ¿y será que alguien gana menos de 3 bolívares en este momento? No, Ni no siquiera debería. ganando sueldo mínimo, profe. Ok, eso significa entonces que si vamos a esa realidad de lo que está plasmado en la ley, todo el mundo, absolutamente hasta el mendigo, que sea el más pobre porque le dan una limosna y no creo que, mejor dicho, si le dan una moneda de 100 pesos es más que eso, ¿verdad que sí? Entonces, todas esas personas están obligadas a hacer la declaración de impuestos sobre la renta. Si a ustedes le preguntan, ya como profesional, esto ¿quiénes están obligados a declarar impuestos sobre la renta? Pues ustedes tienen ya una forma de determinarlo rápidamente, revisan entonces cuál es el valor de la unidad tributaria y fácilmente entonces van a multiplicar y se van a dar cuenta quién entonces tendría esa obligación y van a darse cuenta que todo el mundo precisamente tiene la obligación de hacerlo. ¿A qué se debe eso? Bueno, precisamente a eso que conversábamos en la clase pasada cuando iniciábamos, que es lo que me interesa, valorización de estados financieros, lo que nos interesa con los INPC. Se supone entonces que la unidad tributaria es una unidad de medida para efectos tributarios y que debía ser actualizada conforme a cómo de cierta forma se comportaba la inflación. Si el INPC que buscábamos en la clase pasada por medio del Banco Central de Venezuela, lo determinábamos y veíamos que había una variación del 7%, del 8%, en aumento de la inflación del 20%, del 100%, lo que fuera, teníamos entonces que hacer la actualización de ese valor de la unidad tributaria. Eso entonces generaba que la unidad tributaria mantuviera su valor y mantuviera su valor para todos los contextos, porque ahí venía la primera crítica cuando vamos a aplicar más adelante la tarifa 1, la tarifa 2 y la tarifa 3, ¿lo recuerdan? ¿En función de qué? En que ¿cuánto vale la unidad tributaria? Si vale 0.20 y lo voy a multiplicar por 1.000 unidades tributarias, ¿cuánto es eso? Eso es algo que es pues, irrisorio, eso no tiene ni siquiera sentido de cálculo. Eso se pierde de una realidad económica, de una realidad real. Y hay inclusive un perjuicio constitucional en lo que corresponde a ese ingreso que debe tener el Estado. Entonces vemos cómo prácticamente se distorsiona un poco el sentido de lo que es el impuesto sobre la renta, porque al final todas esas bases de cálculo se convierten en decimales, en cosas que no tienen ningún sentido, no tienen ningún valor económico. Ok, y eso no es el deber ser. El deber ser entonces es precisamente que la ley no perdiera su vigencia y para que no perdiera su vigencia se utilizaba una unidad de valor y esa unidad de valor se llamaba unidad tributaria, pero
nunca hemos entendido por qué el Estado no ha querido hacer la actualización correspondiente durante todos estos procesos de evaluación que se ha generado en Venezuela. Es la realidad de lo que tenemos, inclusive se satanizó un poco y se dijo que la unidad tributaria, de hecho, hay decisiones por parte del órgano jurisdiccional en donde se dice, por el Tribunal Supremo de Justicia, donde se dice que la unidad tributaria se quedaba reservada únicamente para los tributos nacionales y veíamos entonces cómo los municipios o los estados que también tenían ordenanzas municipales, que también tenían normativas para actualizar sus valores, pues la unidad tributaria les perjudicaba, entonces tenían que igual cambiar las leyes. ¿Cuál es la idea de la unidad tributaria? No tener que cambiar la ley. Si siempre se actualiza la unidad tributaria, pues siempre va a tener vigencia la ley, porque la base del sistema de cálculo va a ser la misma. Pero si se distorsiona el valor de la unidad tributaria y no se enfatiza lo que es la realidad económica, pues sencillamente tenemos allí una dificultad de que la ley empieza a perder su sentido, empieza a tender a salirse del contexto de la realidad y obviamente los cálculos que vamos a hacer van a ser unos cálculos sin ninguna importancia, llamémoslo así. ¿Cómo está sobreviviendo realmente la administración tributaria? Muchas veces no es ni siquiera por los mismos tributos, sino está tratando de sobrevivir a través del proceso sancionatorio. Mire cómo son las cosas. O sea, no es por lo que realmente el contribuyente tiene que pagar, sino por lo que el contribuyente cometa como infracción. Entonces ellos, para poder llegar a esa realidad, que es lo que tiene el Estado en mente, eso hay que decirlo como es, esa sí es mi obligación de decirlo más allá del tema político, no me interesa que puedan pensar y que tienen en la cabeza, pero técnicamente es lo que hay. Sí, se hace la reforma del Código Orgánico Tributario en el año 2020, pues esa reforma tributaria, el fin que tenía era solamente modificar ese proceso sancionatorio, en donde se iba a determinar que las sanciones que cometieran los contribuyentes, entiéndase por contribuyentes, tanto las personas naturales como jurídicas, iban a ser cancelados en la moneda de mayor valor. Eso significaba que iban a considerar o están considerando, ahí dice de mayor valor, hay otras que tienen más valor en este momento según la referencia del Banco Central, también les enseñé en la clase pasada cómo la podían ustedes buscar, pero están considerando el euro. Y veíamos entonces que la sanción que se tenía por el incumplimiento o un ilícito que se generara por parte del contribuyente eran 100 euros. Entonces ahí sí ellos tienen un proceso de recaudación, pero es un proceso de recaudación no por la vía correspondiente, que es a través del impuesto sobre la renta, a través del IVA, a través del ITGF, sino a través de un proceso sancionatorio en donde van a revisar cuál es el valor del euro y eso sí lo van a colocar al equivalente de lo demás. No sé si será que se pretende que se vuelva a reformar toda la normativa tributaria y se quieran establecer ya esos pagos en moneda extranjera y no en moneda nacional. Esa es la realidad. Es interesante el debate que podamos tener con el Código Orgánico Tributario. Creo que también lo comenté en la clase pasada, un Código Orgánico Tributario que deviene de una ley constituyente, entendiéndose que quien la crea es la Asamblea Nacional Constituyente, que fue creada para hacer una constitución que constitucionalmente tiene una sola finalidad, que es crear la constitución, y termina entonces no haciendo la constitución y reformando las leyes tributarias y otras según conveniencia del Estado y pretenden entonces que digamos que eso tiene validez jurídica cuando en la realidad constitucional venezolana no están ellos como órgano para reformar realmente las leyes, sino para hacer una nueva constitución y proponérsela en este caso al soberano, a las personas, y que ellas decidan si quieren que la aprueben o no, porque tampoco tienen potestad para aprobarla. Obviamente al saber que no tenían la capacidad para la aprobación o no de esa nueva ley, de esa nueva constitución, perdón, entonces prefirieron desvirtuar un poco lo que era el Parlamento Nacional. Constitucionalmente se dice que si se llega a crear una Asamblea Nacional Constituyente, debe funcionar paralelo al Parlamento Nacional. Esto es cultura general, pero tiene que ver con el contexto tributario y con la realidad de lo que está allí. Vemos entonces cómo en este momento, y esto también tiene sentido tributario,
hay contribuyentes que han sido sancionados por el CENIAT a través de ese nuevo Código Orgánico Tributario y hemos visto sanciones que pasan de los $500,000. Una empresa probablemente no tenga ni siquiera ese patrimonio para tratar de cumplir con lo que corresponde desde el punto de vista de la sanción, y entonces empiezan a decirse si tenemos 2 tribunales de supremos de justicia, que si hay 2 presidentes, que si hay 2 asambleas, y bueno, todo el tema a veces que nosotros los venezolanos entendemos, pero muchas de esas personas han preferido dejar tiradas las cosas aquí en Venezuela, salir del país, recurrir en este caso a ese otro Tribunal Supremo de Justicia que supuestamente existe para invalidar esa posibilidad sancionatoria, diciendo por supuesto que ese Código Orgánico Tributario no tiene el contexto de la realidad. Son cosas que pasan dentro del mundo de los negocios, dentro de esta nueva necesidad o nuestra nueva modificación legislativa, llamémoslo así, y obviamente los que al final tenemos que enfrentar esa realidad somos nosotros los profesionales, más allá de la visión política o de lo que sea, qué hacer, qué decirle a ese contribuyente que tiene esa sanción de $500,000 o más y decirle, bueno, ¿y usted qué va a hacer con la sanción? ¿Cómo puede recurrir? ¿Qué opción va a tomar? Y además de eso, pues tratar uno de entender la aplicabilidad o no y de cómo funciona el sistema tributario. No sé si hay dudas hasta ahora. ¿Seguimos bien o no? Profe, pero es que con respecto a no la unidad tributaria, sino el euro, ¿cómo lo cobrarían? Tipo, no hay tiempo. Pero es como que un euro, un precio del euro base, ¿o cómo sería? No, el precio a lo que esté el euro el día de hoy conforme al Banco Central de Venezuela. Vamos a hacer la misma ejercicio que hicimos la clase pasada. Se mete a la página del Banco Central de Venezuela. Vas a colocar allí tipos de cambio, otras monedas. Revisan entonces esa hojita de Excel que salía allí y van a revisar a cómo está el euro al momento de que se hace la sanción. Si la sanción llegó hoy 20 de octubre, van a revisar hoy 20 de octubre el valor del euro y van a multiplicar. Si es 100 euros, la multa, la mínima, pues esos 100 euros multiplicado por lo que diga allí en la cotización del Banco Central de Venezuela. Ahora, si son 500,000 euros, pues van a pagar los 500,000 euros a como esté el día 20 de octubre si la sanción fuera determinada el día de hoy. Así funciona de allí. Profesor, una pregunta. ¿A ¿Sí? esas empresas no les